tema que a la gente en realidad en la clínica bastante le fastidia, porque es una patología frecuente, es una patología frustrante, porque muchas veces tratamos, igual duele, igual persiste, ¿verdad? Y sucede que en el cálculo renal, la urolitiasis, uno tiene que tratar encontrando la causa de por qué se originan los cálculos renales. Y les comento, la gente viene con dolor. El dolor en el cálculo es característico porque es subagudo. ¿Qué quiere decir eso? Que es un dolor extremadamente agudo. La persona va en el bus, en el micro, de repente ¡pam! Siente como que algo le incomoda. O está acá en la clase y de repente ¡pum! Ahí mismo. Y duele, que te hace sudar, vomitar, las náuseas. Y ni qué decir si hay hablamos de eso nosotros ya en el signo preobstructivo. Si aparte del cálculo hay una contaminación, el cálculo solo es terrible, la contaminación sola, o sea, una infección del tracto urinario es fea, pero los dos puntos son horribles. Y en unas horas el paciente puede hacer un shock séptico. Entonces, es un dolor agudo en los flancos derecho, izquierdo, y tiene la característica particular generalmente que el dolor se va a ir hacia abajo y medialmente, hacia el escroto en el hombre y hacia los labios mayores en la mujer. O sea, un paciente que ustedes vienen y se retuerce de dolor, que parece que la única forma de que viva es una cirugía inmediata de punta a punta, ese probablemente es un cálculo renal, cólico renal. Y ustedes tienen que buscar tienen que indagar. ¿Qué tengo que encontrar ahí? Que fue subagudo. El paciente te va a decir, hace 20 minutos me comenzó de una. El dolor es un dolor que da una posición álgica. El paciente va a estar así, sudando, frío, pálido. Es una situación aparatosa donde uno cree que explotó algo dentro del tipo. ¿Eso le pasó? ¿Te pasó? ¿Qué pasó? Ahí anoche de hecho. ¿Ah? Ah, claro. No, llegué a cepillarte. Estuvimos operando de las 8 hasta las 7 de la noche casi. Es lo mismo. Sin una hernia por video, una vesícula, otra vesícula que se complicó. Bueno, lo cierto que ese paciente va a estar retorciéndose de dolor y les va a decir a ustedes que el dolor empezó hace 1 hora, 2 horas. ¿Eso va a ser una apendicitis? ¿Sí o no? No, porque la apendicitis es un dolor de 12 horas de evolución. Es un dolor agudo, pero no subagudo. Subagudo es de horas nada más. 2 horas, hace 20, 30 minutos, eso es subagudo. Es superable. ¿Qué más le va a decir al paciente? Que tuvo ya en otras oportunidades el mismo tipo de dolor. Tuvo ya otro ataque.
Va a haber cronología de Murphy, va a haber nada. Paciente, obviamente, dolor de abdomen. ¿Qué hay que hacer en este dolor de abdomen? Está en semiología quirúrgica. Dolor de abdomen, ¿qué se hace? ¿Está siempre en la urgencia? Cuando hay un dolor de abdomen, ¿qué tiene que hacer? No, pero ¿qué vas a hacer vos? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué hay que hacer? A todos vamos a pedirle laboratorio para dolor de abdomen, que es hemograma, urea creatinina, clase sanguínea, perfil renal, amilasemia, orina simple, beta HCG y hemoglobina. Si todo viene normal, lo único que va a venir en el cólico renal va a ser sangre microhematuria. ¿Por qué? Porque el uréter está siendo rajado. Y ahora vamos a ver eso en cuanto a clínica, porque eso es lo que yo quiero que ustedes sepan. Ahora lo que vamos a ver acá, tenemos que saber como médicos las diferentes situaciones y cuándo se da una urolitiasis. Pero en concreta, la idea central de hoy es saber la causa principal en nuestro entorno, aquí en Sudamérica, en esta latitud, tanto Brasil, Paraguay, Chile, no sé, toda esta latitud. ¿Por qué va a ser más bien un cálculo renal? En nuestras latitudes, calor, deshidratación, hace que la orina se concentre, se quede concentrada, pura, muy espesa, lleno de solutos. Puede precipitar fácilmente a formar una piedra. Eso, en presencia de calcio, ¿ustedes creen que somos gente que consumimos mucho calcio? En Paraguay, prácticamente es una granja. Todo el mundo toma leche, yogur, queso, todas esas cosas. ¿Descremado? ¿Descremado? No quiero descremado. ¿Y qué más? Purinas. ¿Purina? ¿Para el perrito? No, esa purina. Purina del ácido ribonucleico de la carne. Se forma exceso de purinas de la degradación de la carne. ¿Comemos poca carne? Entonces, su paciente va a ser deshidratado. Cuando usted le pregunte, ¿toma agua? ¿Vos toma agua? ¿Toma agua? ¿Vos? ¿Doc? ¿Toma agua? No estoy hablando de cerveza, no. Agua mismo, no líquido. Yo a mi paciente muchas veces le digo, ya eso, también, todo esto, y tomar mucho líquido porque tiene que orinar para eliminar la virosis, qué sé yo, y bueno, me mira así, sí, cerveza, tomo mucha cerveza. No, te digo, porque acá todo el mundo es cervecero en este país. Y nadie toma agua. ¿Para qué va a tomar agua si está tomando tereré? Y a la noche más tarde va a tomar cerveza. ¿Por qué va a tomar? El agua para las ramas. Así yo tengo un tío español de Gijón, de España. Y él decía tenía su boita con vino. La boita es una cosa así que se hace de un estómago de la vaca, tiene una forma así y solo tiene que ser el vino. Y él le decía, ¿no toma agua? No, el agua para las ranas. Entonces, bueno, lo cierto es que ahí tenés, el alcohol deshidrata más todavía. O sea, ya que tomás poca agua, ahora te vas a jugar fútbol, tomaste tereré todo el día
toma una jarra de tereré, orinas 3. Porque es diurético, el tereré es diurético. La gente que tomó una jarra de tereré terminó orinando 3 jarras. Están 3 jarras por debajo. Y piensa que está hidratado. Se va así con los ojos hundidos. Y el calor. Y ahí se va a jugar fútbol. Y ya terminando el fútbol, ya está el churrasco ahí. Pronto, y la cerveza fría. ¿Qué creen que le va a pasar? A las 4 de la madrugada se va llorando en la urgencia. Todavía con su remera de fútbol. Ustedes van a ver. Van a ver. Acá. A las 3, las 4 de la madrugada, ya saliendo del tercer tiempo, ya llorando ahí. Le pones un suerito, le cargas 1000, 1500. ¿Qué pasa? Diluye la orina. Y puede orinar y deschanca el cólico. Pero la causa está ahí. Orina hiperconcentrada, exceso de consumo de calcio y purinas en nuestro medio. Muy bien, pero lastimosamente para ustedes no es la única causa de formación de cálculos. Entonces ya entienden que el cálculo solo se opera si es muy grande. Nosotros operamos cálculo, operamos, sí, es cierto, operamos cálculo, pero mayores de 2.5, 3 centímetros. Y que no se pudieron haber solucionado por litoctricia extracorpórea. ¿Qué significa litoctricia extracorpórea? Romper el cálculo extracorpóreamente con una onda de choque. Cuando se van a la discoteca, aquellos que ya se habrán ido algunas veces, si están muy cerca del buffer, ¿qué pasa? Eso vibra, hace vibrar todo. Lo mismo se usa en la litoctricia extracorpórea. Se usa una onda sonora de choque para fracturar el cálculo en pequeños pedazos. Si no consigo con eso, puedo hacer la lumpectomía. Lumpectomía es abrir acá. Nadie participó en una lumpectomía. No, nosotros hicimos la vez pasada, ¿no? Y había algunos de semiología. ¿Nadie de acá? Hay que abrir la zona lumbar y llegar hasta pasar todo eso. Ustedes saben, el riñón está retroperitoneal, entrar por retroperitoneo, divulsionando todo y llegando hasta el cáliz, hasta la pelvis, quiero decir, ¿qué cáliz? Hasta la pelvis, y ahí tocando la pelvis, te va tocando y se siente la piedra. Y ahí tenés que divulsionar el uréter y abrir el uréter, sacar la piedrita. La vez pasada sacamos uno que parecía una bala 22. Así un palito con una bala 22. Y pasar ahí ahora el catéter doble J. Poner, por ejemplo, si no, si le da sutura nomás al uréter, se va a. Cuando se cicatrice va a formar una estrechez. Pero cuando hablamos de uréter y vejiga y estas cosas, ustedes quiero que piensen que son órganos muy nobles. Son órganos muy nobles. Que por más que esté estrechado, fácilmente se refistulizan. Lo único que tengo que hacer es ayudarle un poquito. ¿Y cómo le ayudo? Poniéndole un catéter ahí, un catéter doble J, que tiene J a ambos lados, para que no se salga, para trabar. Tiene la pelvis una J y una vejiga otra J. Entonces llama doble J. Y se queda ahí por 2 semanas. Y suturo
retiro por citoscopía uretral. Me voy por la uretra, la vejiga, agarro medio LJ y saco por ahí. Y queda nuevito ese uretra, pero la cicatriz enorme. ¿Y qué pasa con el tipo con la cicatriz enorme? Sigue comiendo carne, deshidratado, en el calor. Todavía ni se cicatriza y ya va a tener otro calor. Ahora entienden por qué es necesario tratar la causa. Y sí, después es necesario sacar la piedra, pero no es lo principal, no es lo que me preocupa la piedra. La piedra, si es mayor a 2.5, a 3, listotricia, si es mayor a 7, probablemente cirugía directa. Ya no queda de otra, pero si tiene con un cólico, le doy diurético, o sea, diurético no, le doy hidratación. Y estudiamos la causa, si es posible, si logra orinar el paciente la piedra, estudiamos esa piedra y vamos a ver la causa. Indagar, interrogatorio, anamnesis, para tratar de dilucidar por qué está haciendo una litiasis en la vía urinaria. Bien. Entonces, ahí, enfermedad causada por la presencia de cálculos en la vía urinaria. Eso puede ser, gente, se puede formar cálculos principalmente por la orina saturada en un estado de deshidratación. Se puede formar aquí en la pelvis, se puede formar acá en la pelvis, perdón, en los cálices, se puede formar en las uniones uretero-vesical, se puede formar la vejiga, se puede formar en el uréter, y donde forme una obstrucción va a dar un problema. La vez pasada sacamos un cálculo de vejiga que está impactado en el saco de Douglas. Y hasta metimos manos recto y empujamos el saco de Douglas y no salía. Tuvimos que romper el cálculo y ahí salió. Y lógico, te toca abrir la vejiga, sacarse la vejiga. Así una pelota parecía una pelota de béisbol. No sé si conocen el béisbol. Una pelota de tenis. Como de dura. Bueno, entonces, ahí, como dato, viene la tercera aflicción más común de la vía urinaria. La recurrencia en 5 años del 50%. La mayoría va a hablar de que tuvo ya cálculo en el pasado. Cuando usted le pregunta, pero ¿vos nunca tuviste ya este tipo de dolor? Sí, ya hace 6 meses tuve, pero después no me dio más. ¿No te dijeron que tenés cálculo en el riñón? Sí, me dijeron. ¿Y por qué está viniendo a las 3 de la madrugada como si fuese que una apendicitis? Es así. Y acá los cálculos, miren, como dije, pueden ser ureterales, vesicales, prostáticos también, puede ser. La vesícula seminal, uretrales y del prepucio. Vamos más rápido. Cálculos renales y uretrales. Aquí, a ver, ¿quién le? Sí. Agregados cristalinos, compostos de quantidade variável de cristalóides e matrizes orgânicas. A formação de cálculo requer a urina supersaturada, pH urinário depende dos estados fisiológicos, ácidos nas primeiras horas da manhã, alcalina depois da comida, força iônica determinada concentração relativa de íons monovalentes, concentrações de solutos y complejidad. Entonces, básicamente la fisiopatología, la orina hipersaturada forma una
sabes es que se repite. A medida que aumenta la concentración de íons, el producto de su actividad alcanza un producto específico. Producto de solutos, la concentración superiores a este punto son metaestables y pueden iniciar el crecimiento de cristales y la nucleación dentro heterogéneo. A medida que las soluciones se concentran más, el producto de la actividad alcanza el tiempo y el producto de la formación de cálculos. Cálculos, KSP significa producto de solubilidad. Hasta ahí es soluble. Si pasamos a KFP es donde ya está muy concentrado y se nos forman cálculos a partir de una matriz. La matriz puede ser un soluto que esté en concentración abundante por ingesta o tal vez por un problema del metabolismo o tal vez mayormente por ingesta y un problema del metabolismo, en algunos casos infecciones. ¿Vale? Entonces, estos actúan como inhibidores de la formación. Pero, por ejemplo, el sulfato con calcio ya forma una matriz y un complejo. ¿Verdad? Y en eso podemos hablar de dos teorías básicas. Y en la vida real suceden las dos cosas. Hay veces que es una nucleación y hay veces que es falta de inhibidor. ¿Cuáles son? Nucleación, inhibidor. Teoria de nucleação. Os cálculos se originam a partir dos cristais ou corpos estranhos submergidos em urina supersaturada. Teoria de inibidor. Assegura que os cálculos se formam devido à ausência a baixas concentrações de inibidores naturais de cálculos como magnésio, citrato, pirofosfato y varios oligoelementos metálicos. Y eso es lo que le digo, en la realidad las dos cosas juegan un papel importante. Hay veces que los dos juegan, hay veces que es solo falta de inhibidor, hay veces que es una orina supersaturada con macroelementos. ¿Y cómo se forma el componente? A ver, ¿quién lee las teorías ahí? ¿Quién lee? Os cálculos estão integrados, sobretudo, por um componente cristalino. Passos para a formação de cristais: nucleação, crescimento, agregação. E a nucleação é a matriz proteica, cristais, corpos estranhos e outros tecidos particulados. Teoria de la precipitação de massas. Os túbulos distales, os conductos colectores ou ambos se taponam com cristales, por lo que estabelecem um entorno de estasis maduro para o crescimento adicional de cálculos. Teoria de la partícula fixa. Os cristais formados se les retém de alguma maneira dentro das células ou debaixo do epitélio tubular. E a teoria de Carr, cálculos se formam em vasos linfáticos obstruídos e que logo se rompem nos fundos adjacentes a um cálice. Las tres teorías también básicamente se interrelacionan, juegan un papel en la formación. Entonces, primero tiene que formarse una matriz proteica y después los cristales se le van
adhiriendo y otros va creciendo pero tiene una matriz donde se forma de macroelementos, una orina hipersaturada, y ahí se forma, y ahí empieza bajo una orina saturada. Por eso, en todo momento, siempre la buena hidratación es número uno en terapia. El paciente no puede estar deshidratado, ¿no? ¿De qué está hecho la matriz? A ver. La quantidade de componentes da matriz no cristalino de los cálculos varia de acordo com o tipo de cálculo, 12 a 10% do peso. Este é composto por proteínas, exosamina. Se desconhece o papel da matriz no início dos cálculos urinários comuns. Cálculo de matriz. Se relaciona com a cirurgia renal prévia, infecções crônicas de vias urinárias, consistência gelatinosa, raio-x abdominal simples, translúcidos, CT, calcificação Tomografía computarizada, computer tomography, se ve las clasificaciones. Pero acá, en la radiografía normal, algunos van a ser translúcidos, dependiendo de qué están formando. Entonces, vamos a conocer un poquito rápidamente cuáles son los iones urinarios que pueden formar la matriz, que pueden formar. A ver, Cálcio. É um íon importante que se encontra nos cristais urinários. A vista de cálculo aumenta na medida que hace a absorção de cálcio fracional no intestino. 95% do cálcio filtrado se absorve nos túbulos, menos de 2% se excreta na urina. Fatores que aumentam a incidência da disponibilidade de cálcio no seu função: formação de complexos com citrato, fosfato, sulfato. Oxalato é um produto de desejo normal do metabolismo. A maior parte do oxalato que entra no intestino grosso é consumido mediante decomposição bacteriana. É possível que se desenvolva hipertrofia em pacientes com enfermidade. Enfermedades autoinmunes como Crohn o colitis ulcerativas, esas son las EDOs,
citrato, magnesio, sulfato. Estos van a ser los principales formadores de calcio. Como formadores de matriz y después del cálculo como tal. A ver, ¿qué puede ver? Sodio juega un papel importante para regular la cristalización de las sales de calcio en la orina. Juega un papel en la iniciación del desarrollo y agregación de cristales. Citrato. Factores claves para afectar el desarrollo de cálculos urinarios e cálcio. El estrógeno aumenta la infección urinaria y puede ser un factor que reduce la incidencia de cálculos en la mujer. Magnesio. Su eficiencia en la dieta en relación con el aumento de la incidencia de A ver, difícil enxergar. Su deficiencia aumenta el factor de cálculo de salato de calcio en cristaluria de salato de calcio. Sulfato pode ajudar a prevenir o cálculo urinário, pode formar complexos de cálcio. Outros inibidores de cálculos urinários, proteína urinária e outros macromoléculas como glucobilicano, orifosfato y uropatramina. Entonces, estos son más bien factores protectores. El sodio, sobre todo el citrato, magnesio, sulfato. Y acá, glucosaminoglucanos, fosfato y uropontina. Son prácticamente ayudan a la inhibición de cálculos. Muy bien. Podemos clasificar los cálculos en cálculos que se forman con el calcio y cálculos que no van a tener calcio. Entre los cálculos de calcio, 80 a 85%, la mayoría va a ser con calcio. Por eso también estamos hablando que en Paraguay es muy común. Tenéis calor, terrible, deshidratación, gente que toma poco líquido, exceso de orina, exceso de calcio. Es la receta perfecta. Qual é o pH da urina para começar a formação de cálculos? El pH y tiene un punto donde llamamos punto de solubilidad. Pasando de eso, no sé específicamente cuánto, pero cuando está concentrado, porque el rango es variable. No es específicamente cuando llega, cuando está concentrado, tal vez un rango variable no constante, de forma, lo que hay que evitar es que esté concentrado. Esa orina amarilla, oscura de la mañana cuando la gente no toma líquida, esa es la orina peligrosa. Va a ser bien ácida, pero no necesariamente debe estar tan ácida ni tan con un pH alcalino ni ácido. La concentración y la cantidad de elementos solutos que hay. Entonces, los cálculos de calcio, miren acá, parecen piedritas. Realmente estos son los más comunes, 85%. A ver. Cálculos de cálcio, de 80 a 85%. É o mais comum devido ao cálcio na urina elevado a mais de 12%. Ácido úrico elevado a 8%. Salato urinário elevado a 5%. Menor concentração de citrato urinário, 17%. Sintomas secundários de obstrução. Na classificação: nefrolitíase, hipercalcicúria de absorção, nefrolitíase, hipercalcicúria de reabsorção, nefrolitíase,
hipercalciúrica, induzida por rinol e nefrolitíase cálcica, hipercorticossúrica, nefrolitíase cálcica, hiperchorúrica e nefrolitíase cálcica hipercitratúrica. Y básicamente el nombre le dice todo. Acá, nefrolitiasis hipercalciúrica de absorción, por un exceso de consumo, por un exceso en la reabsorción, si hay problemas renales, por un exceso por problemas renales, esté reabsorbiendo o haciendo un mal control del metabolismo del calcio. Nefrolitiasis por hiperuricoso, también un estado donde el riñón no puede curar toda la urea, por exceso de oxalúrica, o por citratos. Los citratos son protectores, en este caso la teoría de falta de citrato. Llega el de reabsorción, básicamente hay un aumento en la carga de calcio filtrado en el glomérulo, supresión de la paratirina, la enzima, menor reabsorción tubular de calcio. Entonces el individuo está en una hipercalciuria constante, y ahí otra vez tenés 3 tipos: independiente de la dieta, dependiente de la dieta, como Paraguay, y secundaria fuga renal del cuerpo. Bueno, usted se pueden dar los 3. En la reabsorción vamos a tener problemas, sobre todo en hormonales. La glándula paratiroide, hiper, donde hay mucha paratirina. Entonces, el tratamiento, remisión de la glándula, de la paratiroide, ya te lleva a un estado de hipocalcemia, inducida por el riñón en un defecto tubular renal intrínseco en la expresión de calcio, en una insuficiencia renal para el control metabólico del calcio. El tratamiento, sobre todo hidroclorotiazida, donde va a eliminar la excreción de calcio. En la hiperuricosuria, ingesta excesiva de purinas, carnes rojas, sobre todo, picaña, tapacuadril, todas esas cosas que le gusta a la gente, bueno, eso da exceso de purina. Esta pH llega a un 5.5 fácilmente, pero no necesariamente debe estar en ese pH. Hay un rango variado donde hay solutos con hiperconcentración de orina que forman. Por eso hay que saber todo eso. El tratamiento, comer menos carne, gente, alopurinol y citrato de potasio. El citrato es un inhibidor de la formación. En el oxalato secundario, el aumento de las concentraciones de oxalato urinario. ¿Y dónde se ve eso? En pacientes con problemas de absorción, una colitis ulcerativa autoinmune. Se relaciona con la ingesta excesiva de calcio también, de oxalato de calcio, sobre todo verduras, por gente vegana, etc. Bien. Tratamiento: calcio oral para que amortigüe el oxalato, magnesio, que es un inhibidor, y donde haya dieta limitada de ácidos grasos de cadena media triglicéridos. La alimentación. Ustedes saben, cada región, inclusive en el propio país, tiene su tradición
culinaria, donde algunos es todo base a grasas, grasas saturadas o animales. Entonces, hay que buscar por ahí. La nefrolitis se causa por hipocitratúrica, o sea, hay un aumento en la demanda metabólica de la mitocondria en las células renales y eso hace que disminuyan el citrato, que es un buffer, un amortiguador, un inhibidor de la formación. Entonces hay que meterle más citrato por vía oral. Por eso tenemos que nosotros mirar la piedrita, analizar y ver la causa. Si yo digo, bueno, vos tenés exceso, o sea, tenés un cálculo de calcio por no tener citratos, y te doy citrato. Mira, beberse a 8 vasos de limonada puede aumentar la expresión de citrato en orina. Gente que no toma fruta, que no toma, ¿verdad? Regularmente en una dieta balanceada no vamos a tener problemas de calor. Una persona sana, si es una persona que tenga un problema renal, un problema en la absorción de los alimentos, puede ser. Bueno, otros cálculos sin calcio pueden ser los de estrubita, ácido úrico, citina, santina y indanavir. Son más raros, pero estos son antivirales que se usan, por ejemplo, en el VIH. Los indinavir son formadores de calcio. Y acá, la estrubita son cálculos así, miren. Usted literalmente puede orinar, sacar uno de sus cálculos y hacerse un anilito. No es parece una perla. Ok, un diamante. Bueno, entonces está compuesto de magnesio y este es amonio y fosfato. Se encuentran sobre todo en mujeres y a menudo se presentan como cálculos renales oraliformes. También infecciones como el próterus, la pseudomonas, la providencia, la Klebsiella, estafilococo micoplasma pueden causar cálculos de estrubita. Sí, señor. Entonces, tratar la infección, tratamiento con antibióticos. El ácido úrico, ingesta, principalmente gota. Gota en realidad es una enfermedad del metabolismo del ácido úrico. Pero en lo que se ve, la gota que se ve en nuestro medio es un exceso en la ingestión. No es porque el cuerpo tenga problemas y no pueda metabolizar bien el ácido úrico. Pero la gente anda como gota por acá todo el día. Niveles de ácido úrico por el cielo, porque se pasa comiendo carne. Es lo único que come carne. Carne. Ya. Y así. Entonces, pacientes con gota, enfermedades tal vez neuroproliferativas, pero también fármacos que aumentan los niveles de ácido úrico y sobre todo, aquí no está, pero la ingesta y el tratamiento, reducción de la purina en la dieta, comer menos carne, comer más balanceado. O comer, no sé, si tiene mucho problema, bueno, que se vuelva vegetariano. ¿Verdad? Y solo como lechuga. En realidad hay mujeres por ahí que hacen bien lechuga, ¿no?
realidad muy rara. Mira, es el cromosoma 2p16 o el 19q13.1. Esto sí es raro. Entonces, diagnóstico, sobre todo, vamos a buscar indagar en antecedentes familiares. Y miren, lo interesante es que son poco opacos, no se ven en la radiografía. Tal vez hay que hacer una ecografía para diagnosticar. No se ve en la radiografía. O se ve opaco como vidrio enmerilado, o se ve así radiolúcido. El tratamiento, ingesta elevada de líquidos, eso va para todos. Glutamina, ácido ascórbico, captopril para eliminar la cistina, penicilamina también, y bueno, penicilamina y mercaptopropio milglicina son depuradores de cistina, quelantes. Santina lo mismo, hay una deficiencia, estos son raros, deficiencia congénita en la santina desidrogenasa, es una enzima que degrada la santina y en exceso hay formación de cálculos. Entonces, ingesta abundante de líquidos y alcalinización. Pero acá los síntomas por obstrucción urinaria, cólicos, pero imagínense lo difícil que puede ser por descarte. Vamos a pensar en estos síndromes raros donde hay deficiencia o errores innatos del metabolismo. Y ahí hay que hacer electroforesis de proteína, buscando si esa enzima está. Pero ante un caso difícil y que le vuelva a salir, ya agotamos todo lo principal. Porque yo siempre le digo a ustedes, usted tiene que pensar primero en lo principal. ¿Qué es lo lógico? Gente come carne, no se hidrata, come calcio. Son lógicos. Pero descarté todo eso, bueno, vamos buscando las otras cosas más comunes y ya de último estas cosas raras que sí están descritas y pueden ser también. El consumo de indinavir, sobre todo el tratamiento del SIDA, también produce cálculos, porque es un inhibidor de la proteasa, y ahí el cese temporal del fármaco y permite que se excreten estos fármacos y se evitan la formación. Por eso hay tantas combinaciones, por ejemplo, en el tratamiento del SIDA, porque todos esos antivirales tienen muchos efectos secundarios. Entonces, cada vez se van probando la gente más. El tratamiento suele ser 2 inhibidores de la transcriptasa viral y uno del RNA viral, o 2 del RNA y uno del RNA. Y se van combinando, hay como 20 y todos los días se están creando nuevos fármacos menos agresivos. Todos son tienen mucho efecto. Muy bien, entonces, raros los cálculos silicato se relaciona en un largo plazo con el uso de antiácidos por largo plazo, y los cálculos de triantereno, que es un diurético que ya no se usa, se sacó del mercado hace mucho tiempo porque tenía muchos efectos secundarios, entre ellos la formación de cálculo. Muy bien. En cuanto a los signos y síntomas, ya hablamos. Dolor lumbar, básicamente subagudo, que va a correr hacia sentido caudal y medial en los muslos, hacia el escroto y los labios mayores de la mujer. ¿Ven? Y también el antecedente de que tuvo en otras ocasiones también ataques iguales. Y también ya tiene el diagnóstico de cálculo. Porque ustedes cuando tienen ese tipo de situación, ¿qué le van a hacer? ¿Qué le van a hacer? Alguien que le duele la barriga. Bien. Examen de laboratorio para dolor de abdomen. Y después, ¿no están pensando en un cálculo? ¿Estamos pensando en un cálculo? Sí, estamos pensando, porque es subagudo,
porque ya tuvo una vez. Entonces, pero primero tengo que confirmar que es un cálculo con mi laboratorio. ¿Y qué más? ¿Cuál? Siempre vamos a empezar por el más inocuo. Pues es una radiografía, que eso se ve en todo lado. Y es sencillo, a veces ya se ve. Pero ustedes saben que hay cálculos que no se ven, como estamos hablando. Entonces hay que hacer una ecografía que puede ver todos los cálculos. Ecografía abdominal para constatar los cálculos y ya dejar diagnóstico. Tomografía en algunos casos, porque sí, ustedes nunca leyeron en la ecografía que dice este método no garantiza cálculos menores de 3 milímetros de vez, ¿verdad? Nunca leyeron eso. Ustedes tienen que leer los laboratorios, a todos les digo. Cuando están con pacientes, tenemos pacientes, si tiene ecografía, hay que leer la ecografía. Si hay informe de tomografía, hay que leer. ¿Ahí? O si no hay informe, no, por favor, permiso, profe. ¿Qué está informando? ¿Qué significa? Y es justamente porque la ecografía no puede ver cálculos muy pequeños. Sí, puede ver todos, pero con preparación. Sin preparación hay gas, hay distensión y no se pueden ver los cálculos muy pequeños. Ahí, para esas cosas raras, vamos a usar tomografía, que sí vamos a ver todo ahí. Pero bueno, eso en cuanto a los signos y síntomas. Y miren acá, puede ser en el cáliz, puede ser aquí en la segunda estrechez. Acuérdense que acá había una estrechez, la pelvis en la unión uretero-pélvica. ¿Se acuerdan? Una estrechez aquí donde sale el retroperitoneo y le cabalga a la arteria ilíaca, y otra aquí en la unión uretero-vesical. Se pueden impactar, son las zonas de mayor impactación. ¿Y cuáles van a ser los síntomas en cada? A ver, por favor, no veo muy bien. Dependiendo también del lugar, va a ser más característico la presentación. ¿Se acuerdan del ángulo costofrénico que hablamos ya? ¿No? Acá, entre la costilla y el reborde, o sea, costo vertebral, entre la vértebra y la unión del reborde costal, porque el otro es el costo muscular, ¿se acuerdan? Posterior. Obviamente también dolores acá en los puntos ureterales superiores, cuando está en la pelvis, medio cuando está ahí a nivel del tercio. Cuando está ahí abajo, va a tener el clásico dolor que va hacia abajo y medio. Pero todos son característicos de cálculo renal. ¿Qué más? Una percusión positiva. En todos los casos renales. Y acá vemos. Este de por debajo, este es más bien un dolor acá. Si es muy alto o si es medio, el dolor va a ser en la región lumbar. Y cuando es aquí abajo, va hacia abajo y hacia arriba.
va a haber fiebre asociada. Náusea y vómito siempre. Si hay fiebre asociada, es hora de correr. Porque dijimos que va a ser una sepsis en horas. Un riñón taponado e infectado hace una sepsis en horas. Bien. Ahora, en el trasplante renal también se reportan litiasis. Es raro, pero son situaciones especiales donde se pueden ver. Dismorfia, bueno, en estas situaciones congénitas, como espinaligia, mielomeningocele, parálisis cerebral, y adquiridas como artritis, traumatismo de la médula espinal o cálculos renales recurrentes, también se ve. Porque, bueno, imagínense, si hay cálculos renales recurrentes, va a haber daño de la anatomía normal, y eso lo va a favorecer a infecciones, y las infecciones son también causa de cálculos, sobre todo por estos estafilococos, proteus, mirabilis, esos gérmenes que son comunes en la flora intestinal. Bueno, ahí puede llegar a ser imposible de eliminar. Bueno, situación especial, la obesidad es un factor de riesgo, sobre todo en la génesis, la formación, procedimientos quirúrgicos que pueden causar hiperoxalaturia por la manipulación, y la ganancia o pérdida masiva de peso también. Son situaciones especiales que hay que tener en cuenta. El riñón poliquístico, obviamente, es una falla reglamentaria del riñón donde no hay propia excreción de calcio o propia reabsorción de calcio. Va a ser una causa también. Y asociación de tumores, ya sea del sistema endocrino, sobre todo, tumores paratiroides, tumores que pueden, inclusive en el riñón, que pueden causar insuficiencia renal, pueden a manifestarse a veces con cálculo de repetición. Y hay que tener eso en cuenta en la lista de diagnóstico diferencial. En mi diferencia, en la lista de mis cosas que debo descartar. Eso es un diagnóstico diferencial. ¿Entienden? Muy bien. Los pacientes pediátricos es poco frecuente, pero se ve. Debe realizarse sobre todo una evaluación metabólica, porque en este sí vamos a pensar en uso excesivo de drogas. No digo drogas de recreación, drogas de tratamiento, o tal vez algún error innato como esta déficit de enzima y cosas así. Se va a manifestar rápido en la edad pediátrica, como un niño con cálculo. Eso no es normal de ver un niño. Mas as dúvidas, porque já vem com outra patologia, seria uma secundária? Y mira, por suerte no se ve mucho niños con cálculo, pero yo he visto algunos. Primária ou secundária? No, debe ser casi siempre secundario. Professor, é verdade que quando tem cálculos em criança, eles não sentem dor? ¿No? Não sentem dor? No, claro, sí, van a sentir lo mismo, va a ser un cólico. Ahora, los niños siempre reaccionan diferente a los adultos. Puede estar lleno de cálculo y ni siquiera les duele. Los niños son así. Ustedes cuando van a pediatría, yo no sé qué es pediatría, no estamos por ahí, ¿no? Pediatría, que es profesor de pediatría. Los niños
y ahí quedan. Tal vez una pequeña fiebrecita, igual está corriendo jugando. El adulto ni loco. Una pequeña neumonía lo va al mazo. Los niños no, los niños, por eso hay que, pediatría es un mundo aparte. Muy bien, entonces, evaluación con factores de riesgo, desde el clima hasta la, ¿cómo se llama? Dieta, una buena historia clínica, examen físico, lo que estuvimos hablando, y nuestro diagnóstico diferencial principal es el abdomen agudo quirúrgico. Puede ser un embarazo ectópico, problemas en el ovario, enfermedad diverticular, obstrucción, todo eso son abdomen agudos, litiasis biliar, úlcera péptica, embolia en la arteria renal, aneurisma, tener presente. Por eso, todos estos dolores abdominales hay que buscar hay que hacer una buena anamnesis, hay que hacer laboratorio de abdomen a todos. Yo le digo laboratorio de abdomen al paciente que viene con un dolor abdominal, porque de primera no sabemos. Vamos a ver cuando le hacemos una buena anamnesis, desgastando el apónimo Alicia Fredusa para semiología del dolor, sacar la mayor información y descartar esta otra patología que son de abdomen agudo quirúrgico. Miren, el diagnóstico puede empezar con una radiografía de abdomen. Aquí me puede ayudar. ¿Se ve el cálculo ahí? Ecografía, la mayoría de los cálculos casi todos se van a ver, porque los cálculos muy pequeños, gente, no van a causar pólipo. Si tiene un cálculo muy pequeño que la ecografía no puede ver, ese todavía no va a haber ningún pólipo. ¿Va a tener síntomas el paciente o no? ¿El paciente va a estar con síntomas o no? No tiene síntomas hasta que se va creciendo. Se va adheriendo a la masa inicial, o sea, a la masa madre, la precipitación principal, y ahí se va creciendo. Siempre y cuando el paciente siga ingiriendo de más, qué sé yo, por ejemplo, en nuestro medio dijimos ácido úrico, ande deshidratado. Me va a quedar mucho que va a ir corriendo con un dolor superior. Tomografía en casos extraordinarios, casi nunca necesitamos hacer tomografía para hacer diagnóstico, pero sí puede ser un hallazgo casual. Hacemos tomografía abdominal por algo y vemos que hay cálculo. Pielografía, donde le damos de tomar contraste y se dibuja, miren acá, este está bien dibujadito, acá se ve una hidronefrosis y hay cálculos también ahí. Pielografía retrógrada, resonancia magnética y gammagrafía nuclear podrían ser también usados cuando hay dudas o llegamos de repente a un diagnóstico difícil. Y la intervención, ya hablamos, va a estar hecha en la principal tratamiento para todos, hidratación. Para todos, tratar de identificar la causa. Cálculos grandes de 4 a 5 milímetros, ¿bien?, tienen la probabilidad de hasta un 50% de paso espontáneo, pero si son mayor a 6 o 7, ya vamos a necesitar hacer algo más agresivo. Se pueden
Llego a la pelvis, le paso por el catéter y después retiro por citoscopia para aliviar. Mientras, en caso extremo, donde no hay posibilidad de expulsión espontánea, hasta 4 a 5 milímetros de expulsión espontánea, más de eso, ya hay que ir pensando en algo más ¿cómo se llama? Agresivo. Y acá está la listosis extracorpórea. Hay un poco de, aquí un poco de historia, ustedes van a leer eso después. Pero hoy por hoy ha evolucionado bastante. Antes, hace 10 y 15 años atrás, la listosis extracorpórea se hacía en una tina, donde el paciente entraba, se le cargaba de agua. Si quería podía poner un poco de jabón, espuma y los masajes, tu patito, pero ahí quedaba la onda de choque, ¡bum! Acá, dentro de la tina, ¡bum! Vos sentías ¡bum! Y eso rompía la piedra. Así se hacía antes. El problema con eso es que la onda de choque no es localizada a la piedra, y lo mismo reciben los órganos macizos y huecos, están recibiendo un choque de la onda y puede haber ruptura de los órganos macizos, vaso, riñón, hígado o hematomas. Entonces, hoy por hoy hay ya elementos que son litótromos, que son unos transductores de ecógrafo que pueden localizar mucho mejor la onda de choque. Obviamente, la tecnología se le cae. Y hacer me está diciendo el doctor Roma allá en el departamento de urología clínica, la gente tiene, y creo que sale 10 millones hacer una listosis con un equipo de 10 millones. 10 millones de dólares. No, para 10 dólares para Wash. No es caro. ¿Cómo que no es caro? 10 millones. No, yo no quiero quitarme de acá. Mas podemos cobrar. Claro, 10 millones, te rompo un cálculo, orinato y después vemos la causa, o te hago un tajo, te saco la piedra y adivina qué, antes de que se cure la herida, ya va a tener un cálculo. 10 millones son, pero la medicina es que obviamente en el público no hay ese tipo de, en el público toda la tina que dice, señor, no se preocupe, rompimos todo el cálculo, pero no se preocupe, voló riñón, hígado, todo. No hay más nada que te preocupará, solucionó todo ya. Y bueno, y aquí miren, estos son emisores de amplitud finita, son muy dirigidos. Y esto es, hablo un poquitito de la valoración preoperatoria en estos pacientes. Obviamente, si es un paciente con riesgo de sangrado, que sería diabético, va a haber limitaciones para esta. ¿Qué? Claro, no, pero este es que sale 10 millones. Y después también podemos hacer abierta y sacar. Aquí también en el litótromo hay varios tipos. Imagenología fluoroscópica, hice una técnica de imagen usada en medicina para obtener imágenes tipo de tiempo real de la estructura. Entonces vos ves, este es un radioscopio, esto tenemos ahí en el hospital. El famoso arco en C. ¿Ya vieron ustedes? No sé si el quirófano. Traumatología nosotros usamos muchísimo para hacer con las angiografías preoperatorias, que son con la angiografía dentro de la cirugía. Al sacar la vesícula, ponemos un catéter, hay que ponerle
Y imagenología ultrasonográfica, para empezar, acoplamiento y diferentes técnicas usadas. Y este habla de la evolución de la fragmentación. Hoy por hoy, como les dije, mucho más eficaz el tejido, donde no va a haber casi daño secundario. Cuidado postoperatorio, el paciente, obviamente. También podemos usar extracción directa. La extracción directa por ureteroscopía, gente, va a ser usada principalmente en cálculos que estén por debajo del tercio medio. ¿Por qué? Porque si me voy muy arriba, hay riesgo de lesión y perforación, ruptura del uréter, etc. Entonces, vamos a reservar la extracción por ureteroscopía para los casos donde están cerca de la vena. Y bueno, intervención de cálculos vesicales, prostáticos, vesículas abdominales y del prepucio. Nefrolitotomía percutánea es, hoy por hoy en auge se puede usar el arco en C para una visión en tiempo real con un catéter, con un trocar, llegar hasta la pelvis y extraer. Tampoco no se pueden usar este procedimiento percutáneo. Va a ser ideal para los que están en la pelvis o cerca de la pelvis. Y lo que está más abajo, lo ideal es ureteroscopía. Lo mismo, si está muy arriba, es mejor hacer con un acceso percutáneo. Y ahí está la indicación. Tiene que ser cálculo grande, mayor a 25 milímetros, coraliforme. Hay veces que el cálculo ocupa toda la pelvis y a eso se le llama cálculos coraliformes. Eso no hay caso de romper con litotricio. Y podemos usar estos trócares para acceder percutáneamente y extraer con esta canastilla, extraer los cálculos. Ahí está el acceso percutáneo, colocación esto se llama pelvistomía. Esta es la pelvistomía, ¿verdad? Drenar. ¿En qué caso usaríamos? En el caso, por ejemplo, que haya una obstrucción, una infección, o una obstrucción con una hidronefrosis, donde ya hay una insuficiencia renal, hay que liberar. Y siempre es menos invasivo que hacer un corte y hacer una extracción. Miren, la cirugía abierta, todavía ni no se cura y ya mejor dejar abierto, porque antes que se cure va a tener un cálculo. Esto es chiquito, muy fea. Sí, pero no tenía 10 millones. Les tuvimos que hacer un pequeño, después hacer un tatuaje, un 100 pies. Muy bien, entonces la extracción de cálculos muy grandes se puede hacer también por una lumbotomía. Ahí hay que abrir la pielotomía cuando hay dentro de los cálices mayores y menores. Podemos abrir acceso directo, abierto, abrir el riñón y sacar. También se puede hacer. Otros procedimientos, sacar directamente todo el riñón si ya está muy comprometido y dañado, o ureterolitotomía, donde solo vamos a sacar el cálculo del uretero. Y vamos a hacer, como les dije, colocar un catéter de mejor, dejar ahí por hasta un mes y después retirar por vía. Eso es lo que más hace. Doutor, sacar o riñão também saca tudo o ureter que está dentro. Claro, sacar el riñón, vamos a sacar acá del hilio y vamos a ligar, usar el riñón.
Eso en el caso que el riñón sea un riñón ya dilatado, que tuvo mucho tiempo en hidronefrosis, con cálculos coraliformes donde hay una insuficiencia renal establecida, pero la hidronefrosis sigue causando problemas. Hay veces que hay que ser. Lo ideal es no llegar a eso. Y bueno, estas son contraindicaciones relativas para la cirugía. Radiación, trauma, gente que está con cáncer, tiene radiación, trauma generalizado, estrechez de la uretra, hiperplasia prostática, coagulopatía no corregida. Esta es la posición, la lumpectomía, cambios. El cúbito lateral. Y la prevención, tomar mucho líquido y aguantarse la ganas de orinar. No, es tomar mucho líquido y orinar, como loco. Por hasta ahí, ¿alguna pregunta? Valoración metabólica, como último recurso, buscando defectos innatos. Y bueno, y acá los medicamentos, esto le voy a dejar para que ustedes revisen. Esto, por ejemplo, es un citrato de potasio que hace, están ahí lo que tenemos en el mercado y se vende sin receta, pero para eso yo tengo que saber por qué está haciendo cálculo. Le voy a dar citrato a alguien que no tiene nada que ver con citrato, ¿entendés? Entonces no es muy fácil. Inhibidor gastrointestinal de la absorción de calcio, diurético como lo de tiacida, suplementos de calcio, sobre todo en los equipos, en la nefrotiasis cálcica hiperosalúrica. Esto aquí, el allopurinol, el exceso de purinas, como acá, mucho medio, inhibidor de la ureasa, sobre todo, y tratamiento de infección de la vía urinaria y después inhibidor de la ureasa cuando se constata que es por infección urinaria, uno de estos gérmenes que hablamos. Penicillamina también es un quelante natural de la cistina y cálculos vesicales, lo mismo. Básicamente, como le dije, los cálculos se pueden formar directamente en la vesícula. Va a ser el mismo, siempre la misma fisiopatología. Y estos son cálculos grandes. Les conté el cálculo que se está impactado en Douglas, problemas frecuentes en hombres, y hay que hacer regularmente con cirugía abierta. Y las causas, cualquiera de estas causas que va a provocar una obstrucción y una retención de orina puede ser causa. La instrumentación con catéter WJ y sondaje permanente también. El análisis va a haber aumento de la concentración, básicamente. Los síntomas, como siempre, dolor lumbar, puede haber infección, hematuria, concomitante, por tiempo que el cálculo daña, chorro intermitente, diagnóstico, principalmente ecografía, seguido, vamos a empezar con una radiografía abdominal, o una ecografía que en casi todos los casos va a haber ecografía abdominal. Tratamiento se puede hacer se puede confirmar con citoscopía. ¿Por qué? Porque regularmente cuando usted ve sangre en la orina es una indicación de citoscopía, más que confirme que haya cálculos, porque puede ser la hematuria. Lo primero que hay que descartar es el terrible cáncer de vejiga. Y una citoscopía mira todas las paredes, te puede tomar biopsia de algo raro que ve, descarto con terrible cáncer, el cálculo es manual. Se puede operar, se programa la cirugía y listo. En la próstata también se pueden dar cálculos y regular
cuando hacemos en la inspección regular de próstata, si vemos que hay irregularidad, vamos a indicar una resección y esta es vía uretral. Se va sacando la próstata de adentro afuera y se queda así la próstata hasta el cuello de la vejiga, y esto se analiza por anatomía patológica, y casi siempre estamos esperando descartar cáncer, porque el cáncer es lo que da esa próstata aumentada de tamaño por irregularidad, y acá al hacer la anatomía patológica descartamos porque vemos que son calcios de calcio y son simplemente cálculos de la próstata. En la vesícula seminal también se pueden formar cálculos. No es común y no causa regularmente la tuberculosis. ¿Se acuerdan que hablamos que puede formar cálculos gaseosos? Y regularmente no causa síntomas. En la uretra también se puede formar, la uretra esponjosa. Estos son ureterales, ¿no? Ya hablamos de eso. Los síntomas que estuvimos hablando. Diagnóstico puede hacerse por citoscopía. La extracción se puede hacer por citoscopía. Y por último, el cálculo de prepucio, que va a ser sobre todo por mala higiene. Entonces, ¿dónde se va a ver esto? En pacientes con trastornos mentales, callejeros, tal vez adictos, alguien que no tenga acceso a un baño diario, ¿verdad? Y entonces es por la formación de esmegma y se forman ahí los cálculos, y también si no dejamos, o sea, la formación de estos cálculos en el prepucio y el cáncer de pene es exclusivamente por mala higiene. De esto puede salir a un tumor y a un cáncer de las células cancerosas ahí del pene. Muy bien. ¿Está ahí alguna pregunta? No olvidé poner gracias. Gracias por nada. ¿Alguna pregunta? Bueno, hasta ahí. No sé si alguna gente le quiere llamar a la licenciada Blanca o a creo que está María.